Dios les bendiga, nuevamente estamos con ustedes para seguir con la serie Sacerdocio Cristiano. Estamos con la parte de que lo que es ministrando al mundo. Estamos hablando de la salvación en esta parte, ya finalizando casi esta etapa, ¿verdad? Este curso. Bueno, la salvación tiene siempre un orden lógico. Primero, el pecador ajusta sus cuentas con Dios. Luego, tiene que poner su vida en orden, donde su vida es regenerada. Finalmente, debe ser preparado para vivir una vida nueva y servir a Dios. Estas tres partes constituyen la salvación y no pueden ser separadas. Su deuda con Dios arreglada y luego prepararse para continuar sirviendo en una relación con Dios. Bueno, el cambio en la persona es interno, tiene que ver con la regeneración, ¿verdad?, de una vida nueva. El externo, después son los frutos. Esos dos se aplican en la dedicación o consagración al servicio de Dios, o sea que el cambio interno y luego la manifestación externa, ¿verdad?, de la experiencia de salvación. No hay persona realmente que sea justificada que no tenga la experiencia de la regeneración, o sea que para poder nosotros vivir una vida externa, o sea con frutos, pues se requiere un cambio desde dentro, o sea que el cambio es primero interno, de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es el inicio, ¿verdad?, de la salvación. Tiene que ver con la fe. La fe es una fe salvadora. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es una de las cosas que desde la Reforma siempre se hablaron, ¿verdad?, la fe a través de la salvación por gracia. En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Bien, es la fe el factor principal, ¿verdad?, que tiene que ver con la salvación. Es como en un cable de electricidad, es el conducto, ¿verdad?, que nos trae la luz. La fe es importante. En el sentido bíblico, fe significa confianza, creencia, es el asentamiento de la mente o intelecto y es el consentimiento de la voluntad en el ejercicio con relación a estas verdades acerca de Dios y Cristo. En Santiago 2:19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta? Bueno, la fe no debe ser nada más intelectual, ¿verdad? La fe intelectual es la que reconoce solo que el Evangelio es verídico y acepta esas realidades. Pero esa es una parte nada más. Aceptar las verdades aquellas como realidad es una parte únicamente. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Bueno, esta es otra parte en el ser humano, ¿verdad? La primera fe, estamos hablando de la fe intelectual, aquella fe que reconoce y acepta aquellas realidades de la palabra, las verdades de Dios, pero tiene que ver con las emociones también, la fe afectiva, ¿verdad? La fe que está en el corazón, que significa la dedicación voluntaria a las responsabilidades que corresponden al Evangelio. La fe salvadora es un acto de responsabilidad, de confianza y que abarca toda la personalidad, intelecto, emociones y voluntad. Así es que todo el ser tiene que ver cuando se cree, con el corazón, con las emociones, con el intelecto. Nuestra fe se fundamenta principalmente en el amor de Dios, en la redención recibida y continúa recibiéndose esa relación a través del amor de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra fe se fundamenta primeramente en el amor. Desde ese momento va a afectar todas las partes de nuestro ser, emociones, voluntad, intelecto, pero esa fe está basada, está fundamentada, está arraigada en el amor. Si no hubiera las promesas de Dios, si Dios no estuviera proporcionándonos, ¿verdad?, una obra ya realizada, sus promesas, pues esa fe no tendría un fundamento, pero estamos fundamentándonos en el amor de Dios, en su obra, en lo que Él ha hecho para nosotros. Es que es muy importante que nuestra fe reciba el perdón por la gracia como un regalo de gracia, como un regalo gratuito. En Efesios 5:4 dice, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí es la fe.
la fe de creer en aquel que justifica al impío. Esa fe justifica al impío, al pecador, sin obras, exclusivamente como un regalo de gracia. La fe nos permite una vida nueva, una nueva naturaleza. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así es que nos permite una nueva vida, una nueva naturaleza. La fe nos permite también permanecer en Cristo en nuestras vidas. En Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor cada uno de nosotros. La fe nos permite vivir en la victoria de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en primera carta de Juan, capítulo 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted ha recapacitado, reflexionado, hemos estado leyendo versículos de fe. Lo que la fe trae a nuestras vidas es muy importante. Una nueva naturaleza, la fe nos permite permanecer en Cristo, la fe nos permite que Cristo esté viviendo en nosotros. Y es muy importante entonces, la primera obra que nosotros vamos a dar cuenta que Dios realiza con nosotros es a través de la fe. Esa fe nos lleva a meditar en las verdades de Dios, y esas verdades nos llevan al arrepentimiento para salvación. En Mateo 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Era la predicación de Juan el Bautista. El arrepentimiento es un vocablo griego que se usa en el arrepentimiento, es cambio de pensar o de propósito. El pecador convencido de su conducta para volverse a Dios, desde el resultado práctico es producir frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, en Hechos capítulo 11, versículo 16-18 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente bautizó Juan en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bien, el arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo mueve, ¿verdad?, en nuestras vidas. Juan pedía frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita hablábamos de una fe intelectual, una fe que también involucra las emociones, y una fe que también involucra la voluntad. Cuando la persona se da cuenta de ello, entonces viene una manifestación de frutos, porque el cambio empieza desde dentro hacia afuera. Y aquí el Espíritu Santo, lo que hemos leído es que se había derramado, había llenado las vidas, había llegado la promesa de Joel, pero también había traído, ¿verdad?, arrepentimiento para vida. O sea, había convencido de pecado, de justicia en aquel tiempo, aquella generación, y lo sigue haciendo en la actualidad. El Espíritu Santo produce culpa en base a las demandas de la ley de Dios y convence de su rumbo equivocado al transgresor. El arrepentimiento bíblico abarca todo nuestro ser. Vamos a ilustrarlo con un viajero. Este viajero que se ha equivocado de tren va en camino. Ese conocimiento corresponde al intelecto, donde la persona comprende que la palabra que no está con la palabra, que su relación no es buena con Dios y no ha ajustado sus cuentas, ¿verdad?, con el Señor. En Hechos 2:36-37 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en esta ilustración del viajero, primero va en el tren en un rumbo contrario. De pronto se da cuenta que su rumbo no es el que espera, ¿verdad? No es el que él tenía en mente. Se da cuenta que está equivocado y lo comprende, lo entiende. Esto tiene que ver con el intelecto. Cuando Pedro aquí está predicando, primero les hace saber y les dice: al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos se dieron cuenta, dijeron: queremos. Pedro les dijo: arrepiéntanse, cambien de manera de pensar, de propósito, ¿sí? Y bautícese cada uno. Son las cosas que Pedro les está pidiendo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, el viajero, al descubrir que su rumbo está equivocado, se perturba.
y le produce angustia, disgusto, saber que su rumbo va hacia otro destino, un destino que él no desea, que no es el destino que espera. Esto ilustra el aspecto emocional del arrepentimiento, porque produce una tristeza para vida cuando Dios lo provoca, pero cuando el mundo lo provoca, produce una tristeza para muerte. Así es que aquí está el área emocional afectada, ¿verdad? En el arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo nos trata, nos provoca también tristeza, angustia, el saber que vamos por un rumbo equivocado. Vimos el intelecto, se da cuenta, ahora siente, ¿verdad? Siente que su vida está mal. El intelecto, las emociones, pero ahora veamos la voluntad. En Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora el viajero decide bajar del tren en la primera oportunidad y sube al tren que le corresponde, ¿verdad?, al destino que él quiere. Esto incluye el aspecto práctico que implica el volverse, el dar vuelta hacia otro rumbo, destino que ahora le da otro propósito. Esto es en el aspecto de la voluntad. Él decide, ahora me bajo, y aquí nos recomienda Pablo, dice que nos vistamos ahora del nuevo hombre y nos despojemos del viejo hombre. Tiene que ver con la voluntad. Bien, esto es muy importante, ¿verdad? La fe, el arrepentimiento, pero el resultado de la fe y el arrepentimiento trae una regeneración interna. En Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego dice: por gracia sois salvos. Esta es una realidad práctica. No solo es una realidad doctrinal, no solo es una realidad de conocimiento, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, esa era nuestra vida, sin conocimiento de Dios, ajenos a la vida de Dios. Y esto es un acto divino donde se imparte al creyente una vida nueva y más elevada, una nueva naturaleza. Es un cambio que Dios opera en el alma cuando nos comunica su vida, cuando nos comparte su vida a cada uno de nosotros. Es una regeneración interna y es a través del nuevo nacimiento, desde donde nos comunica esa vida, donde somos nacidos de arriba, nacidos del Padre por el Espíritu Santo. En Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Es Dios el que opera, sí, esta regeneración. Es Dios el Padre, ¿verdad?, el que trae esa regeneración interna en nuestro espíritu. Una experiencia muy, muy hermosa. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, y Dios es espíritu, y cuando trata con nosotros, trata en nuestro espíritu, y donde Dios opera una regeneración es en nuestro espíritu y en el alma, ¿verdad? Lava pecados en el alma, el corazón lo transforma, o sea, quita la dureza, quita lo empedernido, ¿verdad? La suciedad, Él la quita, dice la Biblia: si vuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Jesucristo es una de las cosas que opera en el alma, ¿verdad? Y cuando hay esa regeneración, nuestro espíritu cobra vida, que estaba muerto en delitos y pecados, y ahora nuestra alma tiene un corazón nuevo también. Una experiencia, ¿verdad?, de limpieza interna, de paz, cuando se hace el pago de nuestra deuda, cuando nosotros ahora tenemos una relación diferente con las leyes de vida establecidas por el Creador. Cuando no es así, estamos en enemistad, ¿verdad?, con las leyes, estamos como transgresores continuamente. Pero cuando ya hemos sido amistados con Dios, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho. Y Tito 1:3 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Bueno, lo primero en Romanos opera la fe. Es la fe la que ha traído paz, sí, a través de la justificación que Dios ha hecho a nosotros. Y ahora Tito dice que nuestra salvación, Él nos salvó primero, ¿verdad?, por su misericordia, por la regeneración y por el Espíritu Santo. Hay una necesidad de la regeneración en todos nosotros. En Colosenses 2:13: de vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué ha hecho Dios en la regeneración? Nos ha perdonado todos los pecados, ha tratado con el alma, y en nuestro espíritu que estaba muerto, estaba separado en tinieblas, cobró
cobró vida, ¿verdad? Entonces Él ha tratado con nuestros pecados en la regeneración. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué necesitamos la regeneración? Pues para poder ver el reino de Dios es importante experimentar el nuevo nacimiento. Antes de vivir una vida que agrade a Dios en el tiempo y la eternidad, su naturaleza debe pasar por un cambio radical, la naturaleza del hombre, un cambio completo en su alma y en su espíritu, que es el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Cristo no intentó explicar cómo se produce este nuevo nacimiento, pero sí explicó por qué. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este nuevo nacimiento nos proporciona, ¿verdad?, una naturaleza espiritual, nos hace personas espirituales, es lo que trae en el nuevo nacimiento. Y una persona espiritual puede tener una relación con Dios y comprender mejor las cosas de Dios, porque ya tiene esa relación. Dios es espíritu y es tan necesaria la regeneración en la vida del hombre. Es tan necesaria esa regeneración porque tiene efectos muy alentadores para nosotros, los efectos de la regeneración. Bueno, la regeneración, al aceptar nosotros por fe, ¿verdad?, y llegar al arrepentimiento y ahora la regeneración se inicia en una posición, es relativo a la posición. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué posición hemos adquirido ahora al llegar a Cristo a través de la fe, a través del arrepentimiento? Bueno, la regeneración se lleva a cabo en nosotros, un cambio interno. Y lo primero que hace es que ahora sí nos da el poder, la autoridad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Es en su amor, nos da una posición nueva. Ahora somos hijos de Dios por la fe, en el arrepentimiento y la regeneración, ¿verdad? Es una posición. Romanos 8:15-16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esos son los efectos, ¿verdad? Ahora el mismo Espíritu nos da testimonio, ahora tenemos una convicción, una seguridad de que Él ha perdonado nuestros pecados, de que tenemos la paz de ese perdón, pero también es una convicción de que ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Efectos espirituales de esta unión resulta un nuevo tipo de vida y de carácter. Bueno, es descriptivo en varias maneras. Esa nueva vida, precisamente, lo primero que la menciona es una nueva vida. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Efectos de esta regeneración, la nueva vida. Segundo, tenemos un nuevo espíritu. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que nos trae, verdad? Un nuevo espíritu, un nuevo corazón, ¿verdad? Aquel de piedra ahora es sensible, ahora es de carne. No es perfecto, pero sí es sensible a la palabra de Dios. Efectos, ¿qué más efectos? Nos hace un nuevo hombre. En Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Nos hace nuevas criaturas. Nos hace participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? La regeneración. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, nos hace partícipes de su naturaleza. Somos sus hijos, tenemos una nueva vida, somos una nueva criatura. Se nos habla de un espíritu nuevo en nosotros, ¿verdad? De un corazón nuevo. El deber del creyente es mantener su contacto, ¿verdad?, por los medios de gracia, para mantener y preservar su vida espiritual. Esto es muy importante. Y cuando hablamos ya de preservar, de tomar otro rumbo, ahora tiene que ver la conversión. Hemos hablado de la fe, hemos hablado del arrepentimiento, de la regeneración y también la conversión, cuestiones que tienen que ver con la salvación.
Es la conversión del periodo crítico donde el creyente se aparta del camino de pecado para transitar en la senda de justicia. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, esa es la suma del arrepentimiento y la fe, la conversión, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, es lo que está hablando Pedro. Bien, es la suma del arrepentimiento y la fe por las cuales el pecador se vuelve hacia Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 26 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora Él nos ha proporcionado, ¿verdad? Estando muertos, Él nos ha proporcionado vida, muertos espiritualmente, y eso ha operado, ¿verdad?, una conversión en nosotros. La conversión se produce mediante la cooperación armónica de la actividad divina y la actividad humana. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que Él nos perdona, ejercemos la fe, ¿sí? Él nos regenera, hace una obra interna, pero después tiene que ver una parte de nosotros y otra parte tiene que ver con Dios, ¿verdad? Él nos pone el querer como el hacer, sí, pero para esto hay que ocuparnos nosotros, ¿verdad? De la parte nuestra, de la salvación, dice el versículo anterior aquí en Filipenses 2:12. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Ocupémonos de la salvación con temor y temblor. La conversión abarca toda la personalidad, el intelecto, las emociones y la voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto, ¿verdad? Todo nuestro ser participa, sí, en la salvación. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, que son las partes del alma, ¿verdad? Y Dios hace una obra interna de regeneración, y luego ya viene la parte nuestra para la conversión, dar una vuelta, dar un giro y empezar a caminar en los caminos de Dios, para el cual nosotros tenemos que perseverar y tenemos que buscar de Dios. Bien, esperemos que esta palabra sea de edificación para usted y podamos entender y comprender más lo que es la salvación, ¿verdad? Que el Señor le bendiga grandemente.